El saludo cordial, jóvenes de quinto de secundaria. En esta oportunidad, en el marco de la educación a distancia con la estrategia Aprende en Casa, trabajaremos la semana 35. Es decir, explicamos los aportes científicos de la física cuántica y radiactividad. Veremos con detalles aportes muy significativos de Max Planck, Hertz, Albert Einstein, Schrödinger, Louis de Broglie, Mileva Einstein, Marie Curie, Becquerel, entre otros, y Modesto Montoya. Sus aportes científicos, gracias a ellos y otros científicos también, hicieron posible que nuestra realidad tecnológica, vivencial, lo estamos disfrutando y que vendrán muchos más adelante. Bienvenidos entonces a nuestro propósito de experiencia de aprendizaje denominado en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, los campos científicos no son ajenos a la realidad, es decir, la física moderna o física cuántica, que es una disciplina académica que nace a partir del nacimiento de dos teorías importantes, la teoría cuántica y la teoría de la relatividad, por lo que tu reto será explicar en forma breve cada acontecimiento de los aportes de los científicos y su aplicación en nuestra vida diaria. Muy bien, la competencia del área es explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Y la competencia transversal gestiona su aprendizaje de manera autónoma y responsable. Muy bien. En el marco de la competencia, entonces, explica el mundo físico, hablaremos sobre los aportes más significativos de los científicos sobre la física moderna o cuántica. En primer lugar, la física cuántica es la rama de esta ciencia que estudia la materia a escala muy pequeños, a nivel molecular, atómico y aún menor, es decir, subátomos, subpartículas. También debemos considerar, por ejemplo, actualmente, desde ordenadores, las computadoras, los celulares, eh, el Wi-Fi, entre otros, los láseres, por ejemplo. Entonces, están presentes ahí lo que denominamos los cuantos, los fotones. La física cuántica es uno de los grandes logros del intelecto humano y es la base de la comprensión de los fenómenos naturales. La física clásica es un límite en la cuántica, es decir, explica el átomo, el enlace químico, las moléculas, la interacción de la luz, las partículas de la materia, entre otros. La física cuántica a escala atómica. Si bien es cierto, la física cuántica tiene que ver con el mundo a escala atómica, podemos denominar como la radiación, óptica como los colores, eléctrica como la clasificación entre aislantes, metales, semiconductores, por ejemplo, las magnéticas, las ferromagnéticas, antiferromagnéticas, órdenes magnéticos de la materia, entre otros. La física cuántica tiene a su vez importantes aplicaciones tecnológicas, como la invención del transistor y por lo tanto del ordenador, que hoy lo conocemos como computadora, laptop, computadora personal, entre otros. Su funcionamiento en sí tiene mucho que ver con la física cuántica. Es la base de la mayoría de las altas tecnologías electrónicas que utilizamos hoy en día. Ejemplo, los celulares. Tiene su base entonces en la física cuántica. Muy bien, por ese lado vamos entendiendo. Antecedente para la hipótesis, es decir, la hipótesis, el espectro de emisión del cuerpo negro en teoría cuántica de Max Planck. Hay dos leyes muy importantes antes de la hipótesis. En este caso, el estudio del espectro de la radiación emitida por un emisor perfecto del cuerpo negro condujo al enunciado de dos importantes leyes, es decir, sobre la radiación electromagnética no visible e infrarrojo, estudiados en forma física. La ley de Stefan Boltzmann, la energía emitida por unidad de tiempo y superficie intensidad o poder emisivo del cuerpo negro es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Es el primer principio de Stefan Boltzmann. Ahora, la ley de Wien
otra propuesta importante donde indica que el cuerpo negro emite energía para toda la longitud de onda y la distribución de la energía radiante están a una determinada longitud de onda, la intensidad de emisión es máxima para esta longitud de onda y se cumple. Es decir, la longitud de onda, aquí tenemos la energía, la longitud de onda, el eje X, tenemos la luz visible, ¿de acuerdo? Entonces va acercándose, hay una curva, hay un máximo posible de decrecimiento, y justamente en estas dos leyes o principios se basa justamente pues lo que denominamos la época de la catástrofe del ultravioleta, la mecánica, la termodinámica, la física estadística, es decir, la energía emitida debería crecer con el cuadrado de la frecuencia línea de puntos. Acá está. La teoría de experiencia coinciden con las longitudes de onda larga. En este caso, aquí tenemos un decrecimiento. La teoría clásica, este hecho, que se conoció en la época como catástrofe ultravioleta, no tenía solución. La teoría era incapaz de explicar los hechos experimentales. Quiere decir, teniendo como principio estas dos leyes, tanto de ley de Stefan Boltzmann y la ley de Wien, justamente surge lo que conocemos como la hipótesis de Max Planck. Max Planck, un científico alemán, proporcionó una solución al problema planteado, es decir, al problema de los rayos infrarrojos, la luz visible, es decir, el espectro electromagnético, en una parte solamente era la luz visible, él quería demostrar si era verdadero o era falso. Para llegar a esta expresión, Planck tuvo que introducir una extraña hipótesis. Esa hipótesis se menciona de la siguiente manera. Los intercambios de energía entre materia y radiación tienen lugar no de manera continua, sino por cantidades discretas e invisibles, o cuantos de energía. El cuanto de energía es proporcional a la frecuencia de la radiación. Es decir, es igual h, la constante en Max Planck, justamente esa constante por la frecuencia o velocidad de la luz, ya, C,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Esta es la constante que es conocido, pues, H, constante de Max Planck. Y luego, aplicada esa fórmula, el valor de H marca la frontera que separa nuestro mundo en el mundo macroscópico del mundo cuántico. Entonces, algo interesante, la realidad es muy distinta. La energía se absorbe y la emite en forma de cuantos. La absorción y emisión de energía por la materia se realiza a salto, es decir, de una capa a otra, o un nivel a otro. El dato curioso es que Planck llegó a la expresión correcta usando métodos incorrectos, tal como se demostró posteriormente. Pero, ahí está, lo logró. Esa es la hipótesis de Max Planck, ¿ya? Y fue merecedor justamente Nobel de Física en el año 1918. Entonces ahí tienen ustedes la hipótesis de Max Planck, ¿de acuerdo? Donde en vez de utilizar esta fórmula larga, lo deducen de esta manera, utilizando constante Max Planck H por la velocidad de la luz o frecuencia de la luz. ¿Correcto? Muy bien. El efecto fotoeléctrico, si bien es cierto, en el transcurso del experimento realizado por Hertz, es el que realiza la primera experiencia, Hertz, para producir ondas electromagnéticas en forma de descargas eléctricas, en forma de chispas, ¿ya? Las superficies metálicas emitían electrones. Él descubre esa forma. La emisión de electrones por los metales, en este caso de zinc, rubidio, potasio, sodio, denominándose emisión fotoeléctrico o efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico surge en muchas experiencias, muchas demostraciones científicas en el cual nosotros vamos a ir evidenciando para, él mencionó, Hertz lo menciona de una manera de saltos cuánticos, ya está, del metal venciendo las fuerzas que lo mantienen ligadas a él. En este caso, por ejemplo, si la luz es una onda, la energía transferida a una partícula es proporcional al cuadrado de la amplitud. La energía transportada por una onda aumenta por tanto al hacerlo su intensidad o su amplitud. Bien. También tenemos datos importantes. Por ejemplo, en consecuencia, el efecto fotoeléctrico debería producirse más fácilmente con la luz, es decir, la luz natural.
Por cada metal existe una frecuencia de luz, frecuencia umbral. Si el efecto se produce a la intensidad de la corriente eléctrica producida es proporcional a la intensidad de la luz, ilumina al metal. La velocidad de los electrones no depende de la intensidad de la luz, sino de su frecuencia. Tenemos datos importantes. Ahí está, los electrones en movimiento y genera un efecto fotoeléctrico, de esta manera. Pero acuña ahí justamente un dato importante. Albert Einstein propuso una explicación convincente para los hechos expuestos. Es decir, le sirvió como base lo que menciona Hertz, lo que menciona otros aportes de otros científicos, y sugirió que la luz está formada por pequeños cuantos. Él denomina el término cuantos. De energía bautizado por Lewis en 1926 con el nombre de fotones. La energía de los cuantos luminosos está ligado con su frecuencia según la fórmula de Planck. O sea, en otras palabras, para demostrar el efecto fotoeléctrico, utiliza los aportes de Lewis bautizados como fotones y la fórmula o la hipótesis de Max Planck. Lo que hace Einstein es considerar que la luz no solo intercambia energía con los átomos en forma de cuantos, sino que la propia luz está formada por minúsculos granos de energía. Einstein sugiere que es lo propio la que está cuantizada. El propio Einstein nos aclara la diferencia entre su propuesta y la de Planck. De esta manera, no es lo mismo decir que la cerveza se vende en botellas de media pinta que decir consta de unidades indivisibles de media pinta. El mecanismo de extracción de los electrones de un metal podemos imaginarlo como una colisión, o sea, la unión entre los fotones y los propios electrones, produciéndose una transferencia de energía entre ambos. Eso es aportes entonces de Albert Einstein, de Max Planck y también de Hertz, al hablar de el efecto fotoeléctrico, emisión fotoeléctrica de los metales. Muy bien. También debemos aclarar aspectos importantes, como decía hace un momento, ¿ya? El efecto fotoeléctrico descubierto y descrito por Heinrich Hertz, al observar que el arco que salta entre dos electrones conectados a alta tensión alcanza distancias mayores cuando se iluminan con luz ultravioleta. Bien. Y la explicación que da Albert Einstein menciona heurística de la generación y conversión de la luz, basándose en sus fórmulas de la fotoelectricidad en una extensión de trabajo sobre los cuantos de Max Planck. Repito, entonces lo que propone el efecto fotoeléctrico de Albert Einstein no es más que los trabajos como un resumen hecho por Hertz y propuesto por Max Planck. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro dato curioso e importante es cuando nos propone la dualidad onda-partícula, conocido también como la dualidad de la materia. El científico Louis de Broglie propuso extender la dualidad onda-partícula a toda la materia, desarrollando la teoría matemática que describe la llamada ondas de materia. Toda partícula en movimiento lleva asociada una onda, tal que su longitud de onda viene dada por, aquí está la fórmula, la densidad, longitud de onda, constante de Max Planck, o también puedes trabajar la masa por velocidad igual a constante Max Planck sobre la longitud de onda. Por eso le conoce con el nombre, la materia tiene, por tanto, la naturaleza dual. Eso es lo que menciona. Esta experiencia propuesta por el propio Broglie, Louis de Broglie, como posible comprobación de su teoría, fue realizada por Davison y Harman. O sea, siempre para una investigación necesitas antecedentes. Un dato importante para iniciar una investigación, siempre tiene que tener un antecedente. Alguien lo hizo antes de ti. Alguien tiene que hacerlo. Es como una referencia, ¿no?, histórica. El principio de incertidumbre. Interesante este dato, por ejemplo. Werner Heisenberg desarrolló la otra rama de la física cuántica, conocida como mecánica de matrices, ya que estos elementos matemáticos, las matrices, constituyen la parte esencial del lenguaje matemático utilizado, en este caso en el campo cuántico. La mecánica de matrices se caracteriza por un formalismo matemático riguroso, sin concesión alguna a imágenes de modelos. Entonces Heisenberg propone algunas teorías. No es posible determinar en general con absoluta certidumbre
el resultado de una medida. O lo que es lo mismo, solo es posible determinar la probabilidad de que la medida dé un valor dado. El hecho de medir origina una alteración drástica del propio sistema que se mide. En otras palabras, no se le puede atribuir directamente propiedad material alguna. Cualquier representación suya que puede crear nuestra imaginación es intrínsecamente deficiente. La comprensión del mundo atómico de ese modo primario y sensorial es imposible. O sea, él propone la teoría de la incertidumbre, que no es posible determinar en general con certeza, en este caso, la medida, la posición y el lugar exacto, por ejemplo, de un electrón en un nivel de energía. Un dato importante. A ese principio se le conoce incertidumbre. Gracias a esa propuesta, él se gana otro premio Nobel en física en 1932. Datos importantes adicionales. Aquí tenemos lo que hablamos hace un momento, la onda-corpúsculo, el principio de incertidumbre de Heisenberg, la mecánica probabilística, el efecto túnel. ¿Qué significa esto? A nivel cuántico, las partículas tienen una probabilidad significativa de atravesar barreras de potencial, lo que para nosotros sería paredes. En esa propiedad y el entrelazamiento se basan las computadoras cuánticas, por ejemplo. Aquí tenemos otro dato importante, el modelo estándar, por ejemplo, propuesto en el mecanismo de Higgs, por ejemplo. También la materia se clasifica en se sienten fuerzas, los hadrones, los leptones, todas las partículas interaccionan débilmente y tiene cargas eléctricas electromagnéticas. ¿Y qué es el mecanismo de Higgs? Propuesta teórica, en este caso teórica, para dar la masa a las partículas que predice una nueva partícula, el bosón de Higgs, cuyo descubrimiento ha sido una de las razones fundamentales para construir el LHC. Recientemente ha sido encontrado fuertes evidencias de su existencia. Entonces, es el famoso modelo estándar. Gracias al estudio y las propuestas de la dualidad de la materia y el principio de la incertidumbre de Heisenberg. Muy bien. La ecuación u onda de electrón, otro aporte de Erwin Schrödinger, también ganador de un Nobel de Física en 1933. Schrödinger también tiene su base en su teoría de de Broglie. Considera que el electrón como una onda e intenta obtener la correspondiente ecuación. Y lo que le llama la ecuación, aquí está la ecuación de Schrödinger, la resolución de la ecuación de onda permite obtener la llamada función para el electrón, en este caso, orbital atómico. Su energía en este caso es denominado los números cuánticos. Él propone justamente que un electrón es gracias a los números cuánticos como si fuera su DNI del electrón. Nivel, el subnivel, el momento magnético, el momento de spin. Son 4 letras. N, L, M y S. La energía del electrón no puede tomar valores cualquiera, solo los correspondientes a los valores primitivos de los números cuánticos. La energía del electrón en el átomo está cuantizada, gracias a la propuesta de Erwin Schrödinger. Bien, dato comparable de la época también, la vida olvidada de la primera esposa de Albert Einstein. Ella también era física y nadie sabe con certeza cuánto contribuyó a la innovadora ciencia de su esposo, es decir, de Albert Einstein. En septiembre, un dato importante y curioso, ¿ya? En el año 1900, Albert Einstein escribió a Mileva: espero con ansias reanudar nuestro nuevo trabajo en común. Por ahora debes continuar con tu investigación. Cuán orgulloso estaré de tener a una doctora como esposa, mientras yo solo seré un hombre común. Ambos regresaron a Zurich en octubre de 1900 para comenzar su trabajo de tesis. ¿Se dan cuenta? Entonces, sin trabajo, se negaba a casarse con ella, se las ingeniaba económicamente dando lecciones privadas y continuaron viviendo y trabajando como antes, tal como escribió Mileva a su amiga Helen Say. Dato curioso también, el año 1905, 5 años después, es ahora conocida como el año milagroso. ¿Por qué milagroso? Albert Einstein publicó 5 artículos, uno sobre el efecto fotoeléctrico que le llevó al premio Nobel en el año 1921, 2 sobre el movimiento browniano, 1 sobre la relatividad especial y la famosa ecuación de Albert Einstein, E es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado.
También hizo comentarios de 21 artículos científicos por un pago y presentó su tesis sobre la dimensión de las moléculas mucho más tarde. Albert le dijo a su amigo que la relatividad había sido subida durante 7 años y el efecto fotoeléctrico durante 5 años. Peter, uno de sus biógrafos, escribió que después de haber pasado 5 semanas completando el artículo, que contenía la base de la relatividad especial, Albert se fue a la cama durante 2 semanas. Mileva revisó el artículo una y otra vez y luego lo envió. Exhausta, la pareja hizo la primera 3 visitas a Serbia, donde conocieron a numerosos familiares y amigos, cuyos testimonios proporcionan una gran cantidad de información sobre la colaboración de Albert Einstein y Mileva. Por lo tanto, aquí, tanto con el efecto fotoeléctrico como la teoría de relatividad especial, lo que ahora se conoce como la teoría de la relatividad, su nombre original, ¿cuál era? La relatividad especial. Y justamente, pues, lo que aporta más en este artículo es Mileva, ¿ya? Por eso menciona como título La vida olvidada de la primera esposa de Albert Einstein. Tenemos en cuenta ese dato entonces, de Albert Einstein y Mileva. Luego, entramos también a la parte de la radiactividad, como parte de la física cuántica. Henry Becquerel descubrió que ciertas sales de uranio emiten radiaciones espontáneamente. Al observar que velaban las placas fotográficas envuelven un papel negro, en este caso acá tenemos como referencia. Esa sustancia se conoce como pechblenda, el óxido de uranio. Está la sal de uranio, papel negro, placa fotográfica, revelado fotográfico, velado producido por la sal de uranio, está el revelado. Entonces, él prácticamente fue el gestor, el descubridor de la reactividad, Henry Becquerel. En función a Henry Becquerel, hay otros científicos más, pero la que más sale en la palestra científica es la pareja Pierre y Marie Curie, ¿cierto? Su referencia, tuvo 2 hijas con el físico francés Pierre Curie, quien conoció en el año 1984, en este caso 1894, y con el cual se casó en el siguiente año. Con la ayuda de su esposo y Henry Becquerel, eran amigos, descubre los elementos de radio y polonio, los elementos importantes. Fundó el Instituto de Radio, en el que llevó a cabo una profunda investigación y aplicación de los rayos X y de la radiactividad en diferentes campos. Fallece en el año 1924 debido a una anemia perniciosa, causado por la extrema exposición prolongada a las radiaciones. En ese tiempo no se conocía mucho sobre protocolos de bioseguridad, nada más, pues estaba cerca de las radiaciones, y justamente, pero deja un gran legado para la humanidad, ¿cierto? Muy bien. Luego, ligado a esto, también tenemos que entenderlo y diferenciar qué cosa es fusión nuclear y qué es fisión nuclear. Porque estamos hablando, para entender lo que es física cuántica, tenemos que entender lo que es a nivel atómico, a nivel de partículas subatómicas. A nivel de fusión, ya, unión de moléculas, por ejemplo, el trito y el deuterio forman el helio y genera gran cantidad de energía. Todavía estamos lejos de conseguir que sea viable, no es posible. No genera residuos radiactivos, solo helio, un gas inocuo. Es totalmente seguro, no hay riesgo de explosiones o accidentes nucleares. Mediante la fisión nuclear es lo contrario. Se descompone elementos pesados como el uranio, generando gran cantidad de energía. Es el método utilizado actualmente en las centrales nucleares. Genera residuos radiactivos que tardan cientos de años en desaparecer. Algunos elementos tienen pues una vida media de un mes, un día, algunos un año, 10 años, 100 años, 1000 años otros, la vida media de los elementos radiactivos. Entonces, por eso que es peligroso. Hay riesgo de fugas y contaminación. Ejemplo, lo que sucedió en Fukushima, Chernóbil, entre otros. Aquí tenemos a nivel de la fuerza nuclear débil. La interacción débil es muy corto alcance y al nivel de partículas elementales. Transforma una partícula en otra. La fuerza nuclear fuerte, o fuerza fuerte se le conoce, permite que existen los núcleos de los átomos y puede existir la materia tal y como la conocemos. A nivel de las partículas elementales actúa sobre una clase de partículas llamada los hadrones, confinados los quarks. En su interior
A este nivel se le llama la fuerza de color y actúa de forma análoga a un muelle, como un vaivén más o menos, ¿cierto? Excelente. Ahora bien, aterricemos un poco a nivel mundial, ahora llegamos a nuestro país. El Instituto Peruano de Energía Nuclear, conocido como INPEN, comienza sus funcionamientos en el 4 de febrero del año 1975. Fíjense recién, todo lo que estamos hablando, este año recién es en nuestro país, en el año 75. Habiéndose tenido como antecedente la Junta de Control de Energía Atómica. Las primeras actividades en energía nuclear comenzaron recién en el 55. En el 78, en este caso el IPEN, construye el reactor potencia cero, con propósitos de capacitación y entrenamiento para los físicos nucleares y otros especialistas dedicados a este tipo de investigación. Existe una central nuclear en Guarangal, en Caraballo, y una planta de radiación multiuso en Santa Anita. Son datos referenciales porque ahí, en nuestro país, tenemos reactores nucleares a través de la fisión y fusión nuclear que obtienen los famosos radioisótopos. ¿Y esto nos sirve para qué? Las 10 principales aplicaciones de la tecnología nuclear. Número 1, en la electricidad. Por ejemplo, hay países que el 20% de electricidad consumida anualmente se produce en centrales nucleares. Ya no utiliza ya, por ejemplo, las fuentes hidroeléctricas. Nosotros en nuestro país todavía utilizamos energía eléctrica a partir de la corriente alterna producido por fuentes hidroeléctricas. Correcto. Pero en este caso hay países como España, por ejemplo, utilizan las centrales nucleares. Número 2, la medicina. Las técnicas de diagnóstico y tratamiento de la medicina nuclear son fiables y precisas. Radiofármacos, gammagrafías, radioterapias, esterilizaciones. O sea, en el campo de la medicina nuclear es muy utilizado. Ejemplo, rayos X, ya, el más utilizado, ya es parte de lo que es la radioterapia, por ejemplo, para el tratamiento de cáncer, es un dato importante. 3, en la hidrología. Los isótopos se utilizan para seguir los movimientos del ciclo del agua, a investigar las fuentes subterráneas y su posible contaminación. En la agricultura y alimentación, control de plagas de insectos, mejora las variedades de cultivo, conservación de alimentos, entre otros. Minería, a través de sondas nucleares, se puede determinar la composición de la capa de la corteza terrestre. En la industria, los isótopos y las radiaciones se usan para el desarrollo y mejora de los procesos industriales, el control de la calidad y la automatización. El arte, las técnicas nucleares permiten la comprobación, la autenticidad y antigüedad de las obras de arte, así como llevar a cabo la restauración. 8. Al medio ambiente. Técnicas como el análisis por activación neutrónica permite la detección y el análisis de diversos contaminantes. 9. Exploración espacial. Las pilas nucleares se utilizan para alimentar la instrumentación de satélites y de sondas espaciales. Y 10. Cosmología. El estudio de la radiactividad de los meteoritos permiten confirmar la antigüedad del universo. Se dan cuenta que es muy importante conocer actualmente ya en el siglo XXI la tecnología nuclear, basado en la fusión y fisión nuclear y gracias a los aportes de grandes científicos mencionados y otros anteriormente. Muy bien, y terminamos nuestra sesión con los aportes y pensamientos de Stephen Hawking. Incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. Un dato importante. Y una frase importante que debemos tener siempre presente es: aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que lo reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Carl Gustavo Jung. Muchas gracias.